Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice derivar la función y me dan la siguiente función. Bueno, primero que nada tenemos que visualizar que estas son dos funciones completamente diferentes y están multiplicando entre sí, donde esta es una función f de x y esta es una función g de x. Entonces, vamos a tener que utilizar la fórmula de derivada de un producto. La fórmula de derivada de un producto me dice que la derivada de una función f de x por una función g de x respecto de x va a ser igual a la f de x que va a multiplicar a la derivada de g de x respecto de x más g de x que va a multiplicar a la derivada de f de x respecto de x. Entonces, primero que nada vamos a ver qué es f de x y qué es g de x y aplicamos la fórmula tal cual. Entonces, esto va a ser igual a, me dice que es f de x, o sea, seno de x que va a multiplicar a la derivada de g de x, donde g de x pues va a ser nuestro coseno de x, ¿no? Respecto de x, más g de x completamente solo, sin derivar, sin tocar, ¿verdad? El coseno de x, que eso es mi g de x, por la derivada de f de x, por la derivada de f de x, donde f de x pues va a ser nuestro seno, ¿no? Entonces es el seno de x respecto de x, ahí está. Esto va a ser igual al seno de x que va a multiplicar a la derivada de coseno de x respecto de x. ¿Cuál es la derivada de coseno de x respecto de x? Es una derivada completamente directa y es menos el seno de x, ahí está. Más el coseno de x por la derivada del seno de x. La derivada del seno de x también es una derivada directa y es el coseno de x solamente. Entonces esto va a ser igual a más por menos son menos. Seno de x por seno de x es seno cuadrado de x más coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x y este sería el resultado de derivar esta función. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice la derivada de la expresión y me dan esto es. Y bueno, primero que nada ya tengo una pequeña, bueno, ¿qué digo una pequeña? Tengo una gran queja respecto a este problema. ¿Por qué? Porque aquí no me está diciendo respecto a qué variable se va a derivar. No me está diciendo deriva respecto a x, deriva respecto a z, deriva respecto a pi. Es más, ni siquiera me está diciendo f de x igual a, f de z igual a, f de pi igual a. No me está diciendo respecto a qué variable tengo que derivar. Y ese es un gran problema que yo tengo respecto a este problema. ¿Por qué? Porque podemos tomar a consideración la derivada respecto a pi, podemos tomarla respecto a x, podemos tomarla respecto a z. Como la respuesta es 0, vamos a tener que asumir, y digo asumir porque nada más los de la guía se quisieron ver mamoncitos poniendo una expresión grande y derivándola. Nada más vamos a tener que asumir que se está derivando respecto a x. ¿Por qué? Porque la derivada de esta expresión respecto a de x va a ser igual a 0. ¿Y por qué va a ser igual a 0? Porque la derivada de una constante respecto de x es igual a 0. ¿Y por qué estoy tomando yo esto como una constante? Porque no hay absolutamente ni una sola x en esta expresión. No hay ni una sola x. Entonces, como no hay ni una sola x, todo esto va a ser una constante. Pero de todos modos, si tuviéramos que derivarlo respecto a pi, respecto a 3... respecto a cualquier otra letra o variable, la derivada ni siquiera está complicada. Nada más quisieron ahí ponerse de mamoncitos los de la guía y hacerse los chistositos, pero la verdad es que este problema no tiene absolutamente nada de complicado, aunque se derive respecto a pi. Entonces, como estamos tomando la respuesta de la guía, la estamos tomando que se está derivando respecto a alguna variable, puede ser x, puede ser y o puede ser z, porque a fin de cuentas no hay ni una y, ni una z, ni una x aquí, y pues la derivada de una constante respecto a una variable va a ser igual a 0. Y ese sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice la derivada de la función y me dan esta función es. Y bueno, primero que nada no se espanten, esta función es sumamente sencilla de derivar. Solamente tenemos que derivar respecto de x. La pequeña y gran diferencia es que a la y la vamos a tomar como una función derivable respecto de x. Es decir, vamos a indicar solamente que se está derivando la función porque como tal no sabemos lo que tiene esta función. Porque recuerden que una y se puede ver como una f de x o como una y de x o simplemente como la y. Entonces, es una función derivable respecto de x. No sabemos exactamente cuánto vale o qué tenga ahí adentro, pero es una función derivable respecto de x.
así que solamente vamos a indicar que se está derivando, porque como tal no tenemos los valores exactos de lo que tiene adentro. Entonces, primero que nada yo voy a hacer la suma de fracciones. ¿Por qué la suma de fracciones? Porque si yo lo empiezo a derivar todo respecto de x, así como está escrito, me van a salir derivadas de un cociente, y la verdad yo no quiero derivadas de un cociente. Lo primero que tengo que hacer es quitar todas las fracciones. No quiero trabajar con fracciones. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo para trabajar sin fracciones? Bueno, yo puedo hacer la suma de fracciones de esto que tengo aquí, y me quedaría como factor común denominador es este por este, y me queda x más y que multiplica a y. Y decimos x más y que multiplica y entre x más y, pues solamente me da y por x es yx, más x más y que multiplica y entre y solamente es x más y, por seno de x es seno de x que va a multiplicar a x más y. Esto va a ser igual a y cuadrada. Ahí está. Ahora sí, puedo pasar el denominador que está dividiendo del otro lado multiplicando, así que vamos a pasarlo. Me quedaría como yx más el seno de x que multiplica a x más y igual a y cuadrada que va a multiplicar a x más y que va a multiplicar a y. Ahí está, sabroso, suculento. Y como podemos darnos cuenta, yo ya no tengo cocientes, yo ya no tengo divisiones. Entonces, primero que nada voy a hacer los productos, y una vez haciendo los productos voy a aplicar derivada por ambos lados. Entonces me quedaría como yx más, aquí aplicamos ashita, este por este, seno de x por x es x seno de x, porque recuerden que este es el argumento de mi función trigonométrica, el cual no debe de ser alterado, más el seno de x por y es y seno de x. Ahí está. Esto va a ser igual a y cuadrada por x es y cuadrada x más y cuadrada por y es y cúbica, que va a multiplicar todavía a una y. Ahí está. Entonces esto va a ser yx más x seno de x más y seno de x igual a y cuadrada x por y es y cúbica x más y cúbica por y es y cuarta. Ahí está, sabroso, suculento. Una vez que yo ya hice esto, ya puedo aplicar derivada por ambos lados respecto a x. Entonces podemos decir que esto se va a derivar respecto de x y esto también se va a derivar respecto de x. Ahí está, sabroso, suculento. Así que vamos a empezar a derivar. Pero primero que nada, antes de empezar a derivar, yo tengo que separar esto como la derivada de una función. Recuerden que si yo tengo la derivada de u más v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, yo lo puedo escribir como la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces, vamos a separar toda esta suma de derivadas, ¿verdad? Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Esto va a ser igual a, bueno, no voy a poner el igual porque aquí tenemos un igual. Entonces sería la derivada de yx respecto de x más la derivada de x por el seno de x respecto de x más la derivada de y seno de x respecto de x igual a la derivada de y cúbica x respecto de x más la derivada de y cuarta respecto de x. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces, ahora sí, vamos a tener que empezar a derivar. Recuerden que la y la tengo que tomar como una función derivable respecto de x. Entonces, primero que nada, aquí tengo la derivada de y por x, donde esto es un producto de derivadas, ¿verdad? Es un producto. Entonces, recuerden, la y se toma como una función derivable respecto de x. Entonces, podemos decir que esto es una f de x y esto es una g de x. Así que recordemos que la derivada de un producto me queda como la derivada de f de x por g de x respecto de x es igual a f de x por la derivada de g de x respecto de x más g de x por la derivada de f de x respecto de x. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces, esto me va a quedar como, primero me dice que es f de x, o sea, la y sin tocarla, ¿verdad? Por la derivada de g de x respecto de x, o sea, la derivada de x respecto de x, más y g de x, o sea, g de x es nuestra x por la derivada de f de x respecto de x. Recuerden, lo vamos a tomar como una función derivable respecto de x. Entonces yo voy a poner la derivada de y respecto de x. Y así se va a quedar indicada, ¿no? Más, aquí también tengo la derivada de un producto. Entonces volvemos a aplicar esta formulita. Ahora nuestra f de x va a ser la x y nuestra g de x va a ser un seno de x. Y me va a quedar como f de x, que es x por la derivada del seno de x respecto de x, más el seno de x por la derivada de x respecto de x. Ahí está. Más otra vez aquí, derivada de un producto. Vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Primero me dice que es f de x por la derivada de g de x. O sea, f de x es y.
O sea, me quedaría y por la derivada del seno de x respecto de x más el seno de x por la derivada de y respecto de x. Ahí está, sabroso suculento. Esto va a ser igual a, aquí otra vez tenemos la derivada de un producto, otra vez. Entonces, pues vamos a hacer la derivada de ese producto. Me dice que es y cúbica por la derivada de x respecto de x más x por la derivada de y cúbica respecto de x más la derivada de y cuarta respecto de x. Ahí está, sabroso. Entonces vamos a empezar a reducir lo que se pueda reducir para que no nos quede tan grotesca la expresión, ¿verdad? Entonces me quedaría como y que multiplica a la derivada de x respecto de x. La derivada de x respecto de x es un 1 más x por la derivada de y respecto de x. Recuerden, esa la vamos a dejar indicada, ¿verdad? Más x por la derivada del seno de x respecto de x es el coseno de x más el seno de x por la derivada de x respecto de x. Esto me da un 1 más y por la derivada del seno de x es un coseno de x más el seno de x por la derivada de y respecto de x. La dejamos indicada, recuérdenlo. Igual a y cúbica por la derivada de x respecto de x. Esto es un 1 más x por la derivada de y cúbica respecto de x. Aquí va a pasar algo interesante. Vean, si yo digo que y es una función derivable respecto de x, ¿qué pasa cuando tenemos una función derivable respecto de x? Pues se aplica regla de la cadena. ¿Y por qué no estoy aplicando regla de la cadena aquí y aquí? Pues porque no está elevado a una potencia. Pero pasa que como está elevado a una potencia, yo puedo aplicar la regla de la cadena de una potencia, que me dice que la derivada de u a la m respecto de x, cuando u es una función derivable respecto de x, o sea, lo mismo que estamos haciendo con la y, va a ser m por u a la m menos 1 por la derivada de u respecto de x. Entonces, esto me va a quedar como 3y a la 3 menos 1, o sea 3y al cuadrado, por la derivada de y respecto de x, por la derivada de y respecto de x. Recuerden, en este caso estamos tomando a la y como la u, entonces solo estoy aplicando esa formulita. Es más, vamos a hacerlo de manera independiente, ¿no? La derivada de y cúbica respecto de x. Esto va a ser igual a el 3 como exponente se pasa multiplicando a toda la función. Sería 3y a la 3 menos 1 por la derivada de y respecto de x. Esto va a ser igual a 3y al cuadrado por la derivada de y respecto de x. Y es exactamente esto mismito que tenemos aquí. Entonces no estoy haciendo absolutamente nada malo. Recuerden, se tiene que tomar la y como una función derivable respecto de x. Entonces ya lo hicimos, ahora ya está escrito ahí. Vamos a derivar esto, que también se deriva de esta manera, igualito. Entonces me va a quedar como la derivada de y cuarta respecto de x va a ser igual a el 4, que está como exponente, lo paso multiplicando como coeficiente, 4y a la 4 menos 1, o sea 4y cúbica, por la derivada de y respecto de x. Entonces, esta va a ser la derivada de y cuarta respecto de x. Me quedaría como más 4y cúbica por la derivada de y respecto de x. Ahí está, sabroso suculento. Vamos a reducir todo lo más que podamos ahorita para que ya empecemos a pasar todo de un lado y podamos obtener el resultado de este problema. Entonces primero, y por 1 pues me queda y solamente, más x por la derivada de y respecto de x, más x por el coseno de x, más seno de x por 1, pues solamente es un seno de x, más y coseno de x, más el seno de x por la derivada de y respecto de x, igual a y cúbica por 1 es y cúbica, más x 3y cuadrada por la derivada de y respecto de x, más 4y cúbica por la derivada de y respecto de x. Ahí está, sabroso suculento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es todo lo que tenga la derivada de y respecto de x lo voy a dejar de un lado, y todo lo que no tenga eso lo voy a pasar del otro lado. Entonces empezamos. Primero, del lado izquierdo vamos a dejar todo lo que tenga derivada de y respecto de x. Entonces primero me quedaría como x por la derivada de y respecto de x, que es esta primer cosa, ¿no? Esto primero que tenemos aquí. Solamente de este lado se va a quedar esto y esto. Todo esto lo voy a pasar del otro lado restando, ¿verdad? Y de este lado yo voy a pasar este y este que están sumando los voy a pasar restando de este lado. Entonces tengo la x por la derivada de y respecto de x más el seno de x por la derivada de y respecto de x. Ahí está, sabroso suculento. Ahora,
Eso que está sumando lo paso restando, sería menos x 3y cuadrada por la derivada de y respecto de x. Ahí está, sabroso. Más, no es cierto, está sumando, lo paso restando también, menos 4 por y cúbica por la derivada de y respecto de x. Ahí está. Todo lo que está respecto de x, todo lo que está derivando por la derivada de y respecto de x está de un solo lado. Y esto va a ser igual a, ahora sí, todo lo que no tenga derivada de y respecto de x lo voy a pasar del lado derecho. De este lado, pues ya tengo la y cúbica. Ahí está. Entonces la y cúbica ya se queda ahí. Y empiezo a pasar todos los términos. Primero, esta y que está sumando, la paso restando de este lado. Menos y, ahí está. Ahora, este x por el coseno de x que está sumando, lo paso restando también de este lado. Sería menos x por el coseno de x. Ahí está, perfecto, sabroso. Ahora este seno de x que está sumando, lo paso restando también. Menos el seno de x. Y por último, este y coseno de x que está sumando, lo paso restando de ese lado. Menos y coseno de x. Ahí está. Ahora, lo que tengo que hacer es factorizar la derivada de y respecto de x. Solamente la tengo que factorizar. Entonces, ¿cómo queda factorizadita esta cosa? Pues yo digo que la derivada de y respecto de x va a multiplicar a x más el seno de x menos x por 3y cuadrada menos 4y cúbica. Y esto va a ser igual a y cúbica menos y menos x coseno de x menos el seno de x menos y coseno de x. Ahí está, sabroso, suculento. Y ahora todo esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo de este lado y ya terminaría. Entonces vamos a hacerlo. Me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar como la derivada de y respecto de x, que es la derivada de la función, va a ser igual a y cúbica menos y menos x coseno de x menos el seno de x menos y coseno de x entre todo esto. X más el seno de x menos x. Voy a poner el 3 primero, estoy viéndolo un poco raro. Menos 3xy cuadrada menos 4y cúbica. Y este sería el resultado y la derivada de esta función. Me lleva el pito la guía y sus respuestas raras. O sea, a veces lo desarrolla, a veces lo deja indicado, a veces hace lo que se le dé la gana. En este caso, pues, hizo un acomodo de términos, se puede decir, más correcto, de una manera más correcta. Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí la guía? Para que tengamos que llegar al resultado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues arriba tenemos que tener lo siguiente, vean, va a ser la derivada de y respecto de x va a ser igual a, primero que nada yo solo voy a acomodar los términos arriba, sería y cúbica menos y menos el seno de x menos x coseno de x menos y coseno de x. Si se dan cuenta, lo único que hice es poner el seno de x antes, es lo único que hice, entre x más el seno de x menos 3xy cuadrada menos, y este 4y cúbica, vean, lo voy a escribir como lo siguiente, menos 3y cúbica menos y cúbica. Vean, ¿por qué? ¿Por qué yo hice esto? Cuando yo tengo 2m, yo lo puedo escribir como m más m. Recuerden, cuando están sumando o restando, lo único que estamos alterando es el coeficiente, la parte numérica que acompaña a mi término. Solamente cuando sumamos o restamos. O sea, menos 3 menos 1 son menos 4. Por eso yo lo puedo separar de esta manera. ¿Y por qué lo estoy separando de esta manera? Pues para llegar al resultado que tiene la guía, que hizo una factorización ahí por factor común. Y bueno, solamente por esa razón lo estoy haciendo. Pero no es necesario ni obligatorio hacerlo. Nada más porque la guía ya ven que se pone de mamoncita a veces. Y pues tenemos que hacer lo que tiene, ¿no? Para indicar la respuesta y el resultado. Porque luego me van a decir, este resultado no está en la guía y acá ya no... Y pues acá, ¿no? Entonces, vean, esto va a ser la derivada de y respecto de x, va a ser igual a y cúbica menos y menos el seno de x. Y aquí yo voy a factorizar un signo menos y voy a factorizar un coseno de x menos el coseno de x. ¿Cómo lo estoy haciendo? Mediante factor común. Recuerden que al factorizar por factor común, lo único que estoy haciendo es lo siguiente. Es más, vamos a hacerlo de manera independiente. Sería menos x por el coseno de x menos y por el coseno de x. Esto va a ser igual a
Estoy factorizando un menos porque ambos tienen un menos y estoy factorizando un coseno de x porque lo tienen en común. Entonces digo que es menos x coseno de x entre menos coseno de x. Vamos a hacerlo aquí arriba y sería menos x coseno de x entre menos el coseno de x. Esto va a ser igual a menos entre menos va a ser más. El coseno de x con el coseno de x se cancelan y solamente me va a quedar un más x. Entonces sería menos coseno de x que multiplica a x. Y pasa lo mismo, agarro este término y lo divido entre esto. Sería menos y coseno de x entre menos el coseno de x. Esto va a ser igual a menos entre menos más coseno de x con coseno de x se cancelan y solamente me queda una y. Entonces sería x más y. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces sería menos el coseno de x que va a multiplicar a x más y, factorizándolo por factor común entre x más el seno de x. Y aquí vean, también esta parte, solamente esta parte, la voy a factorizar por factor común. Solamente esta parte, solamente esta parte. Entonces, hago exactamente lo mismo. Agarro esos dos términos, que es menos 3xy cuadrada menos 3y cúbica, y factorizo aquello que tengan en común. Primero, ¿qué tienen en común? Pues el signo menos. ¿Qué tienen más en común? El número 3, que es el coeficiente. Los dos tienen un 3. Ahora, ¿los dos tienen x? No, los dos no tienen x. Este solamente tiene x. Entonces, ambos términos no tienen en común la x. ¿Pero qué tienen en común? ¿Ambos tienen una y? Sí, ambos tienen una y. Entonces, saco una y. ¿Qué y saco? La de menor grado de los dos términos. ¿Cuál es la y de menor grado? Pues y cuadrada. Ahí está, sabroso, suculento. Y saco esa y cuadrada, menos 3y cuadrada, que va a multiplicar a, y otra vez divido este entre este y me tiene que dar el resultado. No sé dónde está mi borrador. Sería menos 3xy cuadrada entre menos 3y cuadrada, y esto va a ser igual a menos entre menos va a ser más. 3 con 3 se cancelan, y cuadrada con y cuadrada se cancelan y solamente me queda una x. Entonces acá va una x, sabroso, suculento. Ahora agarro menos 3y cúbica y lo divido entre menos 3y cuadrada. Menos 3y cúbica entre menos 3y cuadrada. Esto va a ser igual a menos entre menos va a ser más. Este 3 con este 3 se cancelan. Y cúbica entre y cuadrada, aplicamos ley de los exponentes. A la m entre a la n es igual a la m menos n. Sería y, el exponente del numerador menos el exponente del denominador, o sea 3 menos 2. Esto va a ser igual a y a la 1. Ahí está. Entonces solamente tendríamos un más y. Sabroso, suculento. Entonces, factorizado esto, me queda como menos 3y cuadrada, que va a multiplicar a x más y menos y cúbica. Ahí está, sabroso, suculento. Y ya por último, ya nada más para que se parezca a la respuesta que tiene la guía, así para que se vea idéntica, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada más poner este de este lado. Vean, lo único que tenemos que hacer es la derivada de y respecto de x va a ser igual a y cúbica menos y menos el seno de x menos, voy a poner primero el x más y, el menos x más y. ¿Por qué lo estoy poniendo primero y después voy a poner el coseno de x? Porque es un producto. Todo esto está multiplicando. Esto está multiplicando con esto y esto está multiplicando con esto. Recuerden que el producto es una operación conmutativa. Entonces decir que 2 por 1 es lo mismo que decir 1 por 2. Es exactamente lo mismo. No estoy alterando absolutamente nada. De todos modos, recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces lo acomodamos de esta manera solamente para que se parezca a la guía. Solamente por eso. Esto entre x más el seno de x menos la y cúbica, para que se parezca a la guía, ¿verdad? Que va a multiplicar a menos x más y, que multiplica a 3y cuadrada. Hice exactamente lo mismo que lo de arriba, solamente cambié en orden los factores, pero no pasa absolutamente nada. Y ahora sí, con todo el gusto del mundo, ya podemos decir que la respuesta de este problema es el inciso número A. El inciso A. Y entonces, pues este sería el resultado de este problema. Una cosa, pues este problema, la verdad, está rico. Me gustó este problema, me gustó. Entonces, pues este sería el resultado de este problema.